¿sí? ¿Y organografía? ¿No? Hoy, ahora. Bueno, el aparato digestivo, desde el punto de vista anatómico, podemos resumirlo. Los fisiólogos no le dedicamos tanto detalle desde el punto de vista anatómico, en un tracto, en el tracto gastrointestinal, que es un tubo y este tracto tiene un extremo que es la boca, que da con el exterior y que es lo que le llamamos extremo oral, y un extremo inferior que es el ano, que es el extremo anal. Además del tracto gastrointestinal, tenemos los órganos asociados. Los órganos asociados van a ser los dientes en el extremo oral, y las glándulas accesorias. Glándulas accesorias que van a ser las glándulas salivares, el hígado, con la secreción biliar, que es la que se libera al interior del tracto gastrointestinal, y el páncreas, la parte exocrina del páncreas. Es decir, que vamos a tener simplemente un tracto gastrointestinal, un tubo, y unos órganos o glándulas asociadas. Este tubo, este tracto gastrointestinal, se diferencia en partes, y esta diferenciación viene dada muchas veces por la propia pared del tracto gastrointestinal, de manera que la propia pared del tracto gastrointestinal nos diferencia una parte que son boca y faringe, zonas del tracto, boca y faringe tienen unas características muy especiales, entre otras tienen musculatura esquelética asociada, músculo esquelético. A continuación de la boca y faringe tenemos el esófago, y el esófago se caracteriza por ser un tubo, pero que en el extremo oral tiene un esfínter y en el otro extremo tiene otro esfínter. Dos esfínteres, que los dos esfínteres son músculo liso de la misma pared, perdón, son músculo de la pared. En el caso del esfínter superior es músculo esquelético, el esfínter esofágico superior es músculo esquelético, en el caso del esfínter esofágico inferior es músculo liso. Estos dos esfínteres cierran por completo esta parte que es el esófago. El esfínter esofágico inferior cierra también, incomunica una parte del tracto que es el esófago, de la siguiente parte del tracto, que es el estómago, una parte más ensanchada con una pared muscular especial. El estómago comunica con el esófago por un orificio que es el que queda dentro del esfínter esofágico inferior y que es lo que se denomina cardias, y comunica con la parte, con el extremo distal del estómago, con otro esfínter que deja un espacio que es lo que denominamos píloro. Es decir, tenemos la siguiente parte que es el estómago. A continuación, el tracto gastrointestinal continúa durante un trayecto muy largo
de forma prácticamente indiferenciada desde el punto de vista de la pared, y es lo que sería el intestino delgado. Aunque parezca tan cortito aquí en mi dibujo, realmente es un tubo que ya sabéis que tiene varios metros de largo, tiene varias zonas pero que no se diferencian muy bien desde el punto de vista de la pared, y entre el intestino delgado y la siguiente parte, que es el intestino grueso, hay un esfínter, hay otro esfínter, otra zona engrosada de la pared, que es el esfínter entre el ilion y el colon, y a continuación tenemos el intestino grueso. En el extremo final, en el ano, el extremo final se diferencian dos esfínteres, que serían los esfínteres anales, uno interno, de músculo liso, y otro externo, de músculo estriado. Bueno, ya veis que desde el punto de vista fisiológico, la anatomía nosotros, los fisiólogos, la resumimos mucho. Los anatómicos le dedican mucho más detalle a la anatomía porque es importante los sitios o las zonas por donde pasan determinadas estructuras del tracto a la hora de hacer reconstrucciones o de hacer operaciones quirúrgicas. Es muy importante cómo están colocadas cada una de estas zonas. Esto sería desde el punto de vista anatómico. Desde el punto de vista histológico, el tracto gastrointestinal, no sé si habéis visto algo de esto en organografía, las partes de las paredes, ¿no? En general, casi todo el tracto gastrointestinal tiene una estructura común. Esta estructura común tiene una parte interna, que si nosotros pintamos la pared del tracto gastrointestinal en un corte horizontal, veríamos la parte interna del tracto gastrointestinal, que llamamos también luz del tracto, y la parte externa, que es la que va a dar, la que va a estar recubierta por el peritoneo. Esta sería la parte externa, esta sería la parte interna. La parte interna está tapizada por un epitelio, que es un epitelio cilíndrico monoestratificado, especialmente a partir del cardias, entre el cardias y el ano. Es decir, el esófago es un epitelio estratificado, sin embargo, a partir del estómago ya tenemos un epitelio que es monoestratificado, un epitelio cilíndrico. Estas células epiteliales del tracto gastrointestinal son especiales. Seguramente os han explicado ya en citología, organografía, lo especiales que son. Y estas células a veces se prolongan hacia el interior, formando glándulas o formando repliegues que penetran hacia el interior del tracto. A continuación de este epitelio tenemos un tejido conjuntivo laxo. Este tejido conjuntivo laxo tiene muchos vasos sanguíneos, una gran densidad de vasos sanguíneos, y este tejido conjuntivo laxo es a lo que se llama lámina propia. La lámina propia y el epitelio es lo que llamamos mucosa. Entre la lámina propia, que es tejido conjuntivo laxo, y
la siguiente capa, que es tejido conjuntivo también, pero no tan laxo, un poquito más denso, tenemos una capa de músculo liso, muy fina, que es lo que se llama muscularis mucosa. No tiene gran función para mover el tubo gastrointestinal. Parece ser que la función de esta muscularis mucosa sería mover las vellosidades que a veces tenemos en algunas zonas del tracto gastrointestinal. Esta capa de célula epitelial se prolonga, se dobla y se prolonga hacia afuera, formando vellosidades. Bueno, creo que esta capa llegaría, perdón un momento. No me obedece. Vamos a ponerla hasta aquí. Esta capa de tejido conjuntivo es lo que se denomina submucosa. De forma externa a la submucosa tenemos dos capas de tejido de músculo liso, que es un músculo circular. El músculo circular, el sentido de las fibras abraza al tracto gastrointestinal, de manera que el sentido de las fibras, la parte alargada de las fibras estaría en este sentido. Cuando las fibras se contraen, las fibras de la capa circular se contraen, el tubo se estrecha. Músculo circular. Y hay una capa por fuera de músculo longitudinal. Las fibras del músculo liso longitudinal, la parte larga de las fibras se coloca a lo largo del tracto, de manera que cuando las fibras se contraen, el tubo se acorta. Por fuera de las dos capas de músculo esquelético, músculo esquelético no, músculo liso, de capas de músculo, se encuentra la capa serosa, que sería la capa del peritoneo que recubre al tracto gastrointestinal. Bueno, este esquema es aproximadamente cierto, con algunas variaciones dependiendo de la zona del tracto. Es decir, hay algunas zonas del tracto que tienen incluso una capa más de fibras musculares, otras zonas del tracto que la capa de músculo longitudinal es pequeña, tiene menos, pero prácticamente este sería la base. Bueno, vamos a pasar ahora, eso era un recuerdo anatómico corto, y ahora vamos a pasar a ver realmente cuáles son las funciones que a nosotros nos van a importar desde el punto de vista de la fisiología. Y las funciones del aparato digestivo van a ser la digestión, la digestión es el troceado del alimento, troceado que puede ser troceado en partículas grandes o en partículas cada vez más pequeñas hasta principios inmediatos. Es decir, la digestión, que va a ser tanto digestión mecánica como digestión química. La secreción va a ser la forma por la que se van a secretar agua, electrolitos y sustancias al interior del tracto gastrointestinal.
la absorción, tanto la absorción de agua y electrolitos que se han secretado, como la de los alimentos que hemos ingerido, tanto el líquido como los principios inmediatos que se han digerido ya. La motilidad, viene dada por el músculo del tracto gastrointestinal, tanto músculo esquelético en muy pequeña parte, en la parte de la boca faringe y muy poquito del esófago, y solamente el esfínter anal externo. Esta va a ser motilidad de músculo esquelético. Como motilidad debida al músculo liso, que va a ser prácticamente toda la motilidad del tracto gastrointestinal, puesto que el tracto gastrointestinal está compuesto por músculo liso, que denominamos músculo de unidad única. Y a continuación hablaremos del control. El control del sistema nervioso es un control sobre todo de tres tipos: control endocrino, control paracrino y control nervioso. Tenemos que tener en cuenta también un sistema importante que hay en el aparato digestivo y que tiene una interrelación muy importante, que es el sistema inmune, del cual yo no os hablaré demasiado. Espero que en inmunidad os traten más de él. Y hablaremos un poquito también de la vascularización. Es decir, del sistema circulatorio. Vamos a hacer un recuerdo de la digestión, que seguramente que este recuerdo es del año pasado, o no sé si de este. ¿Dais digestión en bioquímica? ¿No? Bueno. El año pasado no, pero este seguramente sí, ¿no? Este seguramente sí. ¿La Irés ha dado o la habéis dado? ¿La habéis dado? Bueno, recuerdo rápido de la digestión, que puede ser que os importe por el seminario de mañana. Bueno, mañana tenemos seminario a las 9 en el aula de columnas, espero. Vamos a ver un caso que todavía no os lo he puesto en el campus porque todavía no lo tengo escrito, pero nos interesará saber un poquito, recordar un poco de los procesos digestivos, a qué altura se dan. La digestión va a comenzar en la boca y en la boca vamos a tener una digestión mecánica. ¿Debida a qué? Los dientes, la masticación, ahí van a intervenir los dientes, los músculos esqueléticos en esta digestión mecánica. Además vamos a tener una digestión química debido a unas enzimas que son amilasas. Pasando el esófago, en el esófago no vamos a tener ningún proceso de digestión especial, y al llegar al estómago, vamos a poner aquí el estómago más cerca, en el estómago vamos a tener también un proceso de digestión mecánica
debido a la musculatura del estómago. La musculatura del estómago va a hacer que se cierre el píloro, el extremo inferior, y que el líquido que hay contenido pase mediante unas contracciones, el líquido pase para delante y para detrás de unos orificios y por lo tanto va a hacer que se rompa una gran parte de lo que hemos ingerido. Va a haber digestión mecánica y una digestión química. ¿Debida a qué? ¿Qué hay en el estómago? El ácido no va a romper directamente, pero el ácido lo que va a hacer es desplegar proteínas, es decir, va a tener una gran cantidad de hidrogeniones que se van a colocar en las proteínas que están plegadas, ya sabéis, y ese plegamiento, cuando le ponemos hidrogeniones, eso hace que se despliegue y por lo tanto las proteínas puedan ser atacadas directamente por algún enzima. ¿Qué otro enzima recordáis? Pepsina. Es decir, el clorhídrico, ácido, y la pepsina. A continuación vamos a tener el intestino delgado, y en el intestino delgado, en la primera parte del intestino delgado, va a desembocar las vías biliares, el hígado, vías biliares y la secreción pancreática. ¿Qué vamos a tener aquí? Aquí vamos a tener digestión no mecánica, sino química. Y esta digestión química va a venir dada sobre todo por qué enzimas. ¿Alguno lo recuerda? Sí, vamos a simplificarlo. Esa es una peptidasa, ¿no? Entonces vamos a tener peptidasas varias, unas cuantas. Vamos a tener también lipasas. ¿Qué más vamos a tener? Amilasas. Amilasas. ¿Alguien recuerda para qué nos va a valer la secreción biliar desde el punto de vista digestivo? Para la emulsión de las grasas. Con la emulsión de las grasas nosotros vamos a hacer que las lipasas puedan actuar mucho mejor, es decir, vamos a tener sales biliares que en sí no van a romper ni van a digerir nada, pero lo que van a hacer es hacer que las gotitas de lípidos sean más pequeñitas y actúen las lipasas gracias a las sales biliares. Y a continuación vamos a tener una gran cantidad de intestino delgado. En esa gran cantidad, muchos metros de intestino delgado, vamos a tener también enzimas que ya van a estar en las paredes del intestino delgado. ¿Y qué enzimas? ¿Algunos recordáis algún enzima? En general vamos a ver que van a ser también disacaridasas, es decir, que rompen los hidratos de carbono de forma mucho más finas, o oligosacaridasas, vamos a poner oligosacaridasas, y peptidasas. Peptidasas que van a romper también péptidos pequeños, en trozos más pequeños todavía que son absorbibles. Esto va a estar pegado, no va a estar liberado dentro del tracto gastrointestinal libre, sino que van a estar en la misma pared del epitelio. Y a continuación tenemos el intestino grueso. En el intestino grueso, ¿os suena qué importancia puede tener la digestión?
Lo de la absorción del agua, que ahora que dice del intestino grueso, la mayor absorción de agua no es en el intestino grueso, sino en el delgado, ¿eh? Digamos que eso es una simplificación debido a que mucha gente dice que la función del intestino grueso será absorber agua, sobre todo, puesto que no hay una gran digestión dentro del intestino grueso. Sin embargo, sí que hay un poco de digestión importante en el intestino grueso. Os lo digo a ver para que penséis, a ver si a alguno se os ocurre. Un poquito de digestión en el intestino grueso, ¿se le ocurre a alguien? De la flora intestinal. Es decir, la flora intestinal es muy abundante en el intestino grueso y es la más importante en cuanto a digestión en el intestino grueso. Es importante porque, fijaros, ya os contaré cuando veamos esto en más detalle, que sin flora intestinal tendríamos que comer mucho más. Tendríamos que comer mucho más porque la flora intestinal saca un partido de la fibra que nosotros no podemos digerir, es capaz de digerirla y de obtener productos que nosotros somos capaces de asimilar a partir del intestino grueso. Es decir, que en el intestino grueso la flora intestinal sería la más importante. Bueno, esto es un recuerdo para ver mañana el caso que os voy a poner, que va a ser un caso de cirugía bariátrica, que no sé si os suena, pero es una cirugía especial que se hace para reducir peso en personas con obesidad extrema. Todavía no lo tengo hecho, pero bien, para que recordéis qué cosas se pueden alterar cuando hacemos una cirugía en la que movemos todas las piezas del tracto gastrointestinal, las cambiamos de sitio. Bueno, y vamos a ver la primera de las siguientes funciones, que es la secreción. Es cierto que la secreción puede abarcar la secreción de enzimas digestivos que hemos visto, pero os voy a explicar ahora la secreción de líquido y de electrolitos y cuáles son los mecanismos que producen esa secreción. La secreción viene dada por el epitelio del tracto gastrointestinal. El epitelio del tracto gastrointestinal, sabéis que son células. Es un epitelio monoestratificado, son células que están una junto a la otra y que entre célula y célula hay uniones que se llaman uniones estrechas. Estas uniones estrechas impiden el paso de sustancias desde el lado apical de la célula al lado basal o viceversa. El lado apical, que es el que da a la luz del tracto gastrointestinal, o el lado basal, que es el que da al tejido ese conjuntivo, laso, con una gran cantidad de vasos sanguíneos. Estas uniones estrechas son impermeables, pero no son total y absolutamente impermeables. Es decir, pueden dejar pasar líquido, posiblemente porque tengan acuoporinas en su interior, de manera que el líquido puede pasar desde el espacio basal hacia la luz o desde la luz hacia el espacio basal por medio de las uniones estrechas. Y esto es lo que se llama transporte paracelular. Cuando el líquido pasa al interior de la célula y del interior de la célula pasa a la luz, o al viceversa, desde la luz pasa al interior de la célula y desde la célula pasa al tejido conjuntivo, es lo que llamamos transporte transcelular.
En el intestino delgado, el transporte paracelular es importante y es lo que llamamos epitelio laso o uniones lasas desde el punto de vista de la secreción. En el intestino grueso, el epitelio lo llamamos denso porque el transporte paracelular es mucho más escaso. Es decir, hay menos paso paracelular de líquido desde la parte basal hacia la luz. Bueno, y vamos a ver ahora cuál sería el mecanismo por el que pasa el líquido, puede pasar el líquido desde la zona basal hacia la luz. El mecanismo casi siempre se basa para secretar en que estas células tienen unos canales, que son canales de cloro, en la parte apical. El cloro, si hay un canal de cloro, el cloro, ¿qué tiende a hacer? Entrar dentro de la célula, salir. Suele haber más cloro dentro de la célula que fuera, por lo tanto, generalmente el cloro tiende a salir cuando hay un canal de cloro abierto. Para que el cloro dentro de la célula sea abundante, en estas células suele haber unos cotransportadores en los que entra sodio, potasio y cloro. Bien, cuando el cloro sale a la luz del tubo, el cloro es un ion negativo y eso hace que se secreten iones positivos o que vengan iones positivos para neutralizarlo. Eso hace que aumente la osmolaridad en el interior de la luz. Un aumento de osmolaridad en el interior de la luz va a hacer que pase agua para compensar esta osmolaridad desde el espacio basal hacia el interior del tubo. Y esto es lo que es una secreción. Por lo tanto, fijaros que básico para la secreción siempre los canales de cloro. Es decir, en una zona secretora siempre son células que tienen canales de cloro y estos canales de cloro van a hacer que salga cloro, ion negativo. Para equilibrar las cargas, el sodio va hacia esta zona. Cloro y sodio van a ser partículas osmóticamente activas. El aumento de osmolaridad va a hacer que pase agua. Los canales de cloro, hay algunos que están permanentemente abiertos, pero muchos de los canales de cloro son el tipo de canal de cloro que está cerrado y solamente se abre por regulación. Este es el canal de cloro de la fibrosis quística. El canal de cloro de la fibrosis quística se abre por medio de un receptor. Cuando llega un agonista a un tipo de receptor, se une una proteína G. ¿Habéis dado las proteínas G? ¿Sí? Pues a una proteína GS que actúa por medio de la GS. ¿Lo habéis dado? Me habéis dicho, ¿no? ¿Sí? ¿Estáis en ello? GS, ¿por medio de qué mecanismo? AMP cíclico, exactamente. Por medio del AMP cíclico va a hacer que al final, por medio de ATP, se abra el canal.
es decir, esto va a producir apertura del canal. Es decir, hay algunos neurotransmisores, por ejemplo, el péptido intestinal vasoactivo, el BIP, y algunas prostaglandinas que van a actuar sobre estos receptores y eso va a hacer que se produzca secreción. Se va a producir secreción porque se activa la proteína GS y esto hace que se abra el canal de cloro, salga cloro y se produzca todo ese mecanismo que ya os he dicho, aumento de la osmolaridad. Bien, esta proteína GS se puede activar también por una toxina que es la toxina colérica. ¿Qué es lo que hace esta toxina? Esta toxina hace que las proteínas G se activen permanentemente, de manera que queda el canal de cloro permanentemente abierto. Y esto hace que se produzca una secreción de líquido tan importante que por ese motivo el cólera mata a las personas, mueren deshidratadas. Mueren deshidratadas por pérdida de líquido y debido a que se activa este tipo de proteína G y por lo tanto se abren este tipo de canales de cloro. Este tipo de canales de cloro ya sabéis que os he dicho que es el que se llama canal de la fibrosis quística y eso quiere decir que en esa enfermedad que es la fibrosis quística este tipo de canal no existe o es muy poco abundante. Esto hace que las personas que tienen esta enfermedad, sus secreciones líquidas en determinados puntos estén muy disminuidas. Se cree que esta enfermedad es relativamente abundante, a pesar de ser un defecto genético, debido a las epidemias de cólera de siglos pasados. El hecho de que haya habido muchísimas epidemias de cólera en Europa hizo que mucha gente muriera, pero que sobrevivieran pues gente que tenía ligeros defectos en este canal. Teniendo un defecto ligero en este canal que no te daba la enfermedad, pero sí hacía que cuando llegara el vibrión colérico no te deshidrataras completamente porque tenías poco de este canal, esas personas sobrevivieron y eso dio una relativa aumento de gente que tenía este defecto. Este defecto, si no eres homocigoto para el defecto, pues sobrevives bien. Pero se dan más casos de heterocigotos y por eso se cree que esta enfermedad genética es relativamente abundante. Por este motivo. Bueno, este canal de cloro también se abre por otro tipo de estímulos. Por ejemplo, se abre por estímulos que aumentan el calcio en el interior de la célula, por otro tipo de receptores, por ejemplo, el receptor de acetilcolina, que es el neurotransmisor del parasimpático, actúa sobre unos receptores que son muscarínicos y estos receptores muscarínicos actúan por una proteína G. ¿De qué tipo? Se aumentan el calcio. ¿Te acuerdas de esta? La que no es S. ¿Cuántas proteínas G conocéis? A lo mejor es que conocéis muchas. Yo solo conozco 3. Una que es GI, que es inhibidora, por la I inhibidora, esta no es. Otra que es GS y otra que es Q, GQ. Pues la GQ es la que aumenta el calcio en el interior de la célula por vía del inositol fosfato, pero bueno, eso aumenta el calcio dentro de la célula y esto va a producir también una apertura de este canal, aunque mucho más corta en el tiempo que la apertura anterior. Bueno, vamos a dejarlo aquí.